El perro corría por las viejas vías hacia el tren abandonado y Andrés Aguilar corrió tras él. ¡Bobby, detente! ¡Bobby, ven aquí!, gritó, pero el perro no le prestó atención. Se detuvo frente al tren, lo rodeó por la izquierda y se metió en él. El muchacho odiaba la oscuridad, pero aún así siguió a su perro. En el interior estaba algo oscuro y silbó para llamar a Bobby, pero no estaba por ninguna parte. Andrés estaba por salir cuando de repente las puertas del vagón se cerraron de golpe y el tren avanzó lentamente. El chico corrió hacia la cabina del tren para decirle al conductor que ellos estaban dentro y que los dejara salir. Cuando abrió la puerta, se quedó helado. En lugar del maquinista, había un monstruo parecido a un trozo de carne, mientras en un rincón de la cabina lloriqueaba Bobby. ¡Detenga el tren ahora mismo, quien quiera que sea!, gritó Andrés, y Bobby ladró como si supiera lo que estaba pasando. El joven le dio un golpe en el hombro al conductor, pero enseguida apartó la mano. Al tacto aquello parecía hecho de gelatina. El chico empezó a patear puertas y ventanas. En ese momento el conductor desprendió sus brazos del techo y lo golpeó. Andrés salió volando hacia un rincón. El perro corrió hacia él y empezó a lamerlo. El perro y el muchacho estaban dentro del tren devorador, el que estaba a punto de tragárselos enteros. De repente el tren frenó bruscamente. Andrés y el perro salieron volando hacia adelante. El chico se levantó y vio que parado frente a ellos se encontraba otro tren, pero este era negro y mucho, pero mucho más aterrador que el que los tenía atrapados. La luz de la luna se reflejaba en su reluciente superficie. Al principio, a través del vidrio no se veía nada, pero luego se encendieron las luces en su interior y Andrés vio allí al conductor, que parecía un extraterrestre vestido de negro, de grandes ojos y sin pupilas. El tren rojo empezó a temblar. En ese momento, el joven sintió el verdadero terror. El rojo empezó a retroceder y el negro también avanzó en esa dirección. Era obvio que no había dónde esconderse. El vagón en el que se encontraban el joven y el perro comenzó a llenarse de saliva pegajosa, y cuando se llenó a la mitad, el parabrisas se desvaneció y el rojo escupió a Andrés a las vías, ofreciendo a la presa como muestra de respeto. Él quedó tirado frente al tren negro sin poder escapar de las vías. Aquella saliva pegajosa le impedía moverse. El primer vagón del devorador negro de repente empezó a temblar y de la parte superior e inferior aparecieron unos dientes gigantes. De los lados, decenas de ojos verdes. El monstruo abrió sus fauces. Una extraña lengua salió lentamente. Estando encima del chico, extendió sus brazos hacia él, lo agarró de los hombros y lo levantó por encima de los rieles como si lo estuviera examinando. Luego de a poco comenzó a metérselo en la boca. Andrés flotaba en el aire y vio con horror de que estaba a punto de ser tragado por un monstruo aún más aterrador. Cuando prácticamente se lo había devorado, el rojo se abalanzó hacia adelante, abrió sus fauces y se tragó a Andrés junto con la lengua negra que lo sostenía. Andrés comprendió que él estaba en calidad de carnada y que el tren rojo no iba a rendirse tan fácilmente. La lengua del tren negro soltó al chico para apoyarse en el suelo y en el techo y así aflojar aquellas mandíbulas. Andrés vio que aquella era su única oportunidad de escapar y se coló por el hueco entre los dientes. Bobby salió detrás de él. Desde un lado, el perro y su amo observaban la extraña batalla. El monstruo rojo se agarró de la lengua del negro y tiró de ella, mientras el otro rugía de dolor. Al gran devorador no le costaba nada arrancar a toda velocidad hacia atrás, pero al parecer temía que se le desgarrara la lengua. Luego, el tren negro empezó a temblar
emitiendo descargas eléctricas que recorrían todo su cuerpo. Estas llegaron hasta la cabina del pequeño devorador rojo, sacudiéndolo con una fuerte descarga. Sus mandíbulas se abrieron y la lengua del tren negro cayó sobre los rieles, quedándose quieto. El monstruo rojo, sin perder el tiempo, elevó alguno de sus vagones para luego dejarlos caer bruscamente sobre la cabeza de su oponente, produciendo un golpe ensordecedor. La onda resultante tumbó a Andrés al suelo. Sintiéndose victorioso, el monstruo retrocedió. Sus mandíbulas se abrieron, sacó la lengua humanoide y levantó al maquinista negro por el hombro, que colgaba como un trapo. Se oyó el bocinazo de la victoria. En ese momento, se oyó un crujido de metal y la arrugada cabina del devorador grande se empezó a enderezar. 2 tentáculos gigantescos salieron de sus mandíbulas, envolvieron el primer vagón del rojo y empezaron a sacudirlo de un lado a otro. El tren rojo volaba por los aires y después de un rato se golpeó fuertemente contra el suelo, quejándose de dolor. Los tentáculos tiraron al tren rojo bruscamente a las vías. Él estaba muerto. Sus ojos se le cerraron, todo descolorido. Pero luego ocurrió algo que el chico rubio nunca se hubiera imaginado. El monstruo negro empezó a convulsionar. Sus vagones se estremecían. Desde afuera parecía que quería expulsar algo desde su interior. Su boca se agrandó. Los 2 tentáculos gigantescos se enroscaron en unos árboles cercanos y de la cabina empezó a salir un monstruo gigantesco, parecido a una oruga enorme y gorda. Se despojó de la carcasa del tren como si de un calcetín se tratara, dejándolo tirado en las vías. El monstruo apoyó la parte trasera de su gordo cuerpo sobre las vías del tren. Con sus tentáculos empujó un par de veces a su enemigo, pero este no dio señales de vida. El perro de Andrés de repente se puso a ladrar. Como el amigo fiel que era, decidió proteger a su amo. La oruga miró en la dirección del chico y gruñendo dirigió sus retorcidas extremidades hacia donde se encontraba mirando aquel joven. Andrés, gateando, se desplazó hacia atrás de un viejo árbol y se escondió allí. Los tentáculos buscaban por la hierba, la copa y el tronco del árbol, pero Andrés se agachaba, ocultándose a tiempo. El monstruo, sin poder encontrarlo, regresó a las vías. Bobby se acercó corriendo, temblando del susto. Desde su escondite, ellos podían ver todo lo que estaba ocurriendo. De un momento a otro, los ojos del tren rojo volvieron a brillar. El monstruo abrió la boca y corrió hacia adelante, abalanzándose sobre la gorda garganta de la oruga con una mordedura mortal. La criatura aulló de dolor y trató de quitarse de encima a su adversario, pero este no aflojaba sus mandíbulas. Los tentáculos intentaban en vano desengancharse. Un líquido verde brotó de su cuerpo flácido. La oruga soltó un ruidoso chillido y se desmayó. El tren rojo aflojó los dientes y el cuerpo moribundo cayó sobre las vías, convulsionando. El vencedor retrocedió, se sacudió un poco y abrió la boca completamente. De ella salió un pálido gusano, de cuyo cuerpo aparecieron 2 largas patas como de araña, con las que pasó por encima de la oruga. Luego se arrastró hasta el tren negro, se dio la vuelta y se metió de espaldas al interior de la cabina. Al cabo de un minuto, el monstruo ya tenía puesto su nueva carcasa negra, de cuyos lados volvieron a brillarle los ojos. El tren tocó su bocina y avanzó a toda velocidad, arrojando el cuerpo de su antiguo dueño a un lado de la vía. Andrés, mirando al tren que se marchaba, pensó en que el tamaño y la fuerza no era lo más importante si se tiene inteligencia y ganas de sobrevivir.
El tren Iter descansaba tranquilamente en un túnel de metro abandonado, satisfecho y feliz. Su nueva carcasa de color negro le gustaba mucho. Cuando se estaba quedando dormido, de repente oyó unos pasos. El monstruo abrió sus ojos y vio que justo delante de su hocico había un hombre iluminándolo con una linterna. Al tren le gustaba esa línea de metro abandonada, sobre todo porque nunca llegaba nadie por ahí, y se sorprendió mucho al ver a ese chico caminando cerca. El hombre no dejaba de iluminar los ojos del devorador, golpeando con su puño el parabrisas y en general actuando como si quisiera llamar la atención. El monstruo decidió que era hora de asustarlo. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó de un tren normal en un monstruo con dientes y de una boca enorme, y rugió tan fuerte que las paredes temblaron. El chico, confundido, retrocedió y echó a correr tan rápido como pudo. El tren sabía que debía alcanzar a su víctima antes de que llegue a la siguiente estación, o de lo contrario, el muchacho lograría huir. Pero cuando llegaron al andén, el joven siguió corriendo de frente, sin tratar de escapar. El devorador salió en busca del joven, que se alejaba corriendo, pero de repente saltó y desapareció bajo la tierra. El tren frenó y comenzó a mirar a su alrededor. En ese momento surgieron de las paredes unos dientes enormes por la derecha e izquierda que salían de unas encías rojas a los lados del túnel. Ahora el túnel se parecía a una enorme boca llena de dientes en forma vertical. El monstruo devorador empezó a retroceder, pero antes de que pudiera acelerar, la enorme boca se cerró. La cabeza del tren quedó atrapada dentro y el resto de los vagones fuera. El tren negro hizo todo lo posible para escapar. Empezó a sacudirse de un lado a otro, golpeando su cabeza dentro de la boca, pero de nada le sirvió. De pronto, una enorme lengua succionadora, parecida a los tentáculos de un pulpo, surgió de la oscuridad. Envolvió la cabeza del monstruo devorador y lo arrastró hacia el interior. Por mucho que se aferró a los rieles con ayuda de sus ruedas, no pudo liberarse. Finalmente, las enormes mandíbulas se tragaron al devorador. La boca se cerró y desde su interior se pudo oír el eco de la bocina del devorador. Ya en el hueco, el joven asomó la cabeza, miró a su alrededor, sacó su teléfono y dijo: «La operación ha sido todo un éxito. Hemos eliminado a uno más». Luego salió a la superficie y con enfado dijo: «De ti, Smile Room. Nos encargaremos luego». La boca respondió con un fuerte eructo, cubriendo al joven con un olor húmedo y apestoso. Tony, así se llamaba el joven, subió al andén, se sacudió y se fue caminando hacia el lado de la salida. Su trabajo era interesante, pero peligroso. Los últimos meses había estado siguiendo a diferentes devoradores y actuando como carnada, atrayéndolos a las mandíbulas de la Smile Room, donde acababan muriendo. El servicio secreto había descubierto aquella boca con dientes algún tiempo atrás, pero habían decidido no destruirla por el momento. Decidieron que primero matara a todos los monstruos peligrosos y ya luego se encargarían de él. El tren abrió los ojos. Todo a su alrededor era rojo. Se dio cuenta de que estaba dentro de un enorme monstruo. No podía moverse ya que no había rieles. Entonces hizo un esfuerzo y de los costados le salieron unas patas cortas, como una escalopendra. El tren odiaba moverse con sus patas cortas, pero no tenía otra opción. Entonces avanzó y cayó en un espacioso lugar. Eso era el estómago. Allí se encontraba el tobogán devorador, todo aplastado. El tren lo llamó con un bocinazo, pero este no respondió ya que estaba muerto. Sus patas, el deslizadero y la plataforma superior estaban aplastados.
como si lo hubiera arrollado una aplanadora. Sus ojos sin vida miraban al vacío. El tren estaba a punto de marcharse cuando de repente el tobogán revivió y en la frecuencia de radio usada por los monstruos pronunció: ¡Cuídate de las manos! ¿Qué manos podrían haber en el estómago?, pensó el tren negro, y enseguida de todos lados aparecieron unas enormes extremidades con dedos. Agarraron al devorador, lo levantaron y empezaron a retorcerlo en diferentes direcciones, como quien exprime un trapo mojado. Él sabía de que en cualquier momento lo partirían por la mitad. Levantó como pudo su primer vagón y con los dientes se agarró de una de las extremidades, apretando con todas sus fuerzas. Jaló y mordió, tratando de causarle el mayor dolor posible al cuerpo que lo había tragado. Las manos que lo sujetaban lo soltaron y el tren cayó al suelo. Aunque el tren había sido tragado, aún seguía vivo y haría cualquier cosa por sobrevivir. Desde que se había vuelto negro, su organismo había adquirido nuevos poderes. El devorador empezó a temblar mientras una descarga eléctrica recorría sus vagones. Dentro de sí acumuló una enorme cantidad de electricidad y la descargó con todas sus fuerzas dentro de aquel estómago. La descarga fue tan fuerte que los dientes de Smile Room se resquebrajaron y este aulló de dolor. Tony no se había alejado mucho cuando escuchó el sonido del monstruo. Como le pareció extraño, decidió volver. Algo le decía que las cosas no salieron como lo planeado. El tren, mientras tanto, salió del estómago para volver a la boca. Solo tenía que romperle los dientes para poder salir. Golpeó con todas sus fuerzas aquellos dientes, pero estos aguantaron. Pensó un poco y concluyó que la forma más fácil de salir sería provocando el vómito. Solo había que provocarle náuseas a Smile Room. El tren comenzó a emitir un apestoso gas verde, con el que solía dormir a sus víctimas cuando estos se metían en él. Llenó toda la boca del monstruo con gas. La saliva empezó a gotear de todos lados y entonces el cuerpo del monstruo empezó a convulsionar. Todo lo que había dentro temblaba. Una enorme ola de saliva cubrió al tren, los dientes se abrieron y el devorador, junto con el tobogán, acabaron sobre los rieles. El tren se puso rápidamente sobre las vías férreas y avanzó, tratando de escapar lo más lejos posible. Pero de la boca abierta salió de nuevo la lengua, agarrando al tren de su último vagón. El tren negro aceleró y la lengua se desprendió, quedándose colgada del vagón y moviéndose como una cola de perro. Luego se metió dentro del tren. Tony corría de nuevo hacia el metro, pero de repente en el exterior vio al Train Eater negro. El mismo que había sido devorado por el monstruo Smile Room. ¿Pero qué hacía ahí? El tren permanecía inmóvil, con los ojos cerrados, y desde el exterior era casi indistinguible de otros trenes. Pero entonces empezó a temblar. Algo rugió en su interior. El tren se levantó como una enorme oruga. Aparecieron unos dientes a lo largo del tren, como si fuera un cierre gigante. Tony vio cómo se abría la enorme boca y ahora se encontraba al frente de él. El monstruo gritó de tal manera que el joven cayó de espaldas. De los costados aparecieron unos enormes tentáculos que levantaron la boca por encima del suelo como si fueran patas. Tony comprendió que los dos monstruos se habían convertido en uno solo y que sin quererlo había creado un enorme híbrido mutante. El joven sacó su teléfono para informarles a sus colegas, pero entonces una lengua salió de la boca, cogió al chico de la cintura, lo levantó a gran altura y se lo metió en la boca, para después cerrar sus mandíbulas.
Luego el tren cayó a las vías y volvió a aparecer un tren normal y corriente. Pero dentro de él se escondía tal poder que ningún monstruo habría podido soñar. El tren tocó su bocina y partió a toda velocidad. Ahora él no tendría miedo de nada ni de nadie. Ramón Guerrero tenía el día libre. En realidad no le gustaba descansar. Por esos días, él no sabía qué hacer. En el trabajo era considerado el cazador de monstruos más experimentado y sus colegas le pusieron el apodo de Inmortal, ya que conseguía atrapar y eliminar a las criaturas más peligrosas. Pero Guerrero tenía un secreto que nadie conocía. Tenía una mascota, una muy peculiar. Ramón salió de casa con una gran caja de pizza en las manos, se dirigió a un túnel abandonado en cuya oscuridad se extendían unos rieles oxidados, abrió la caja y silbó varias veces. Se oyó un sonido extraño, como si un cachorro llorara. Ramón empezó a agitar los brazos para que el olor de la pizza penetrara en las profundidades del túnel. «Ven aquí, tontito, es tu pizza favorita, con jamón». En la oscuridad, dos ojos se encendieron y luego un gusano gordo salió lentamente de allí. El monstruo sonrió y con su pequeña boca comenzó a comer pequeños trozos de pizza. Ramón le dio una palmadita en la mejilla. «¡Hey, pequeñín, no seas tímido! Estamos entre amigos». El monstruo miró al joven con alegría y esbozó una sonrisa que se convirtió en una mueca. El borde superior de su pelaje se levantó, dejando al descubierto su roja cabeza carnosa. El monstruo agarró la pizza y se la echó a la boca junto con la caja. Ramón se rió. Estaba encantado de tener una mascota en secreto. En realidad, según las reglas, debía haberlo matado ni bien lo encontró, pero no pudo. Era demasiado tierno el gusano. Guerrero decidió encargarse de él y domesticarlo. Y desde la primera noche, el monstruo y el joven se hicieron muy amigos. De repente, el sonido de un tren sonó dentro del túnel. Ramón se puso nervioso, se levantó de un salto y vio a un tren verde salir de la oscuridad. El joven exhaló aliviado. No era un Train Eater, ya que no solían ser verdes. Pero luego, el primer vagón empezó a temblar y se convirtió en una enorme cabeza con branquias, con una boca como la de un pez depredador. Guerrero se sorprendió. Nunca había oído hablar de semejantes monstruos. El tren verde avanzó, abrió mucho más sus mandíbulas y empezó a acercarse al gusano. Ramón se dio cuenta de que su mascota estaba a punto de ser devorada. Empezó a gritarle a su amigo para que se alejara de las vías. Pero el gusano era tan torpe y tonto que empezó a arrastrarse lentamente hacia adelante. El tren lo alcanzó rápidamente y lo atrapó de la cola con los dientes. El gusano gimió y el monstruo verde comenzó a retroceder, arrastrándolo hacia el túnel. El gusano se aferró a las vías con sus patas, gritando de horror y dolor. Ramón cogió un palo y corrió a ayudar a su amigo. Lo golpeó con todas sus fuerzas, en los dientes, en los ojos del tren, pero no sirvió de nada. Entonces corrió hacia adelante, cogió las mejillas regordetas del gusano y empezó a jalarlo, intentando liberarlo de la boca del monstruo. Entonces ocurrió lo inesperado. El gusano se quitó la piel como si fuera un calcetín, dejando al descubierto su carnoso y arrugado cuerpo. El tren se sorprendió, pero no se desconcertó y empezó a tragarse la piel blanca del gusano, desapareciendo en su boca en un par de segundos. Ramón se quedó boquiabierto,
Pero ni bien recobró el sentido, su mascota había pasado de ser un torpe gusano para convertirse en un monstruo agresivo. Bajo la piel escondía unas largas patas que antes las tenía ocultas y ahora se desplegaban y elevaban su cuerpo carnoso por encima de los rieles. El gusano se dio la vuelta. Desde lejos parecía un tronco rojo con piernas y brazos. Sus ojos se hincharon y gritó de tal manera que a Ramón le zumbaron los oídos. Los brazos se le alargaron rápidamente, las estiró y atravesó el cristal. Sacó al maquinista de su lugar y jaló cada vez más fuerte, envolviéndose el brazo con la lengua. El tren aulló de dolor. El gusano lo sacó completamente del túnel. Aparentemente estaba dispuesto a todo. La cabeza del devorador colgaba de su propia lengua por encima de los rieles, mientras su rival la sostenía fuertemente con la mano. Ramón quedó maravillado de lo fuerte que era su mascota. Los observaba de lejos con sorpresa. ¡Eso es! ¡Así! ¡Mata a ese monstruo! El gusano volvió a mirar al joven, sonrió y bajó la guardia solo un segundo. Pero eso le bastó al tren para que saltara bruscamente hacia arriba y se tragara el brazo de su oponente. Cerró las mandíbulas y le arrancó el brazo. El gusano aulló y comenzó a retorcerse de dolor, mientras el tren masticaba desafiantemente la extremidad a gran placer. Luego el primer y último vagón del tren se levantaron y se unieron para formar un anillo. El monstruo rodaba lentamente por los rieles, intentando aplastar al gusano. Este último se dio la vuelta y corrió, pero la impresionante rueda iba tras él. Ramón agarró una enorme rama y se dispuso a ayudarlo. Se paró entre el gusano y el devorador y puso la rama de tal manera que el tren no pudiera rodar. Los vagones del tren se separaron. La parte trasera cayó sobre los rieles y la delantera miraba al hombre de arriba hacia abajo como una oruga. ¡Aléjate de mi amigo!, gritó el joven, y de repente se dio cuenta de que el gusano lo estaba levantando. El joven lo miró. El gusano lo sostenía en lo alto, sonriendo. El tren arqueó el cuello y abrió la boca debajo del joven. La mano del gusano se abrió y Ramón cayó directamente a la boca del monstruo. El tren se tragó a la gente, se paró en las vías y tocó su bocina victorioso. El gusano respondió con un suave rugido. El plan de los monstruos había funcionado. Habían sido capaces de engañar al cazador de monstruos y eliminarlo. Hacía tiempo que los monstruos entendieron que solo uniéndose podrían eliminar al joven. Ramón había sido el primer agente eliminado. Antes de retirarse y esconderse en el túnel, el tren se sacudió y vomitó el brazo y la piel del gusano. Este se agachó, recogió su brazo y al instante se le volvió a unir. Luego entró de espaldas de nuevo en la piel pegajosa que tenía antes. El tren ya había desaparecido en la oscuridad y el gusano casi se había puesto la piel, cuando de repente Ramón apareció de entre esa piel y sin que se den cuenta rodó hacia los arbustos. El joven se había escapado del estómago del devorador y sabía que no podía confiar más en los monstruos. «Bueno, gusano, prepárate, serás el siguiente», dijo enfadado el joven. Si te ha gustado esta historia y quisieras ver otras en nuestro canal El Animador, entonces dale like, comenta y suscríbete. Y no olvides darle a la campanita. Síguenos para más contenido.